Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, los días lunes le exhortamos a usted a ponerle mucha energía, muchas ganas, mucha creatividad a todos sus planes para que estos puedan cumplirse. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Bienvenidos, vamos de inmediato, como siempre, a presentarles temas importantes del país. Así es que bienvenido, quiero darle este día la más cordial bienvenida a Marvin Melgar, presidente de Coexport. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Marvin. Muchas gracias, Ernesto, un placer estar acá contigo y con tu audiencia, iniciando una semana. Esperamos que con todos los poderes. Así es, su directora ejecutiva de Coexport también, Silvia Aguilar. Bienvenida, Silvita. Un gusto estar con ustedes esta mañana, siempre hablando de exportaciones, un sector tan importante. Me gustaría conocer un poco esta noticia que conocimos recientemente, especialmente la semana pasada, en donde algunos demócratas sugieren revisar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con El Salvador. Esto debido a las acciones que se han conocido últimamente en cuanto a ese friccionamiento que ha habido entre el gobierno de nuestro país junto con el de los Estados Unidos. Por ejemplo, el senador Bob Menéndez señaló que el país no debe de gozar de preferencias comerciales en su trato con Estados Unidos. No firmamos el CAFTA con países que iban en sentido contrario al tema de democracia. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como sector exportador frente a esta noticia? Gracias, Ernesto. Bueno, mira, la verdad es que son declaraciones que se dan en un entorno político, ¿verdad? Son declaraciones de parte de los senadores Menéndez y Patrick Leahy de Vermont, quienes han estado insistiendo en que se debería de excluir a países como Nicaragua y recientemente ya hoy como El Salvador del Tratado de Libre Comercio. Entonces son realmente declaraciones, dijéramos, alarmantes, preocupantes, ¿verdad?, para la economía de El Salvador y para todo el empresariado salvadoreño. Sin embargo, pues aún no son nada oficiales, ¿verdad? Todavía no es nada oficial. Entonces, para plantearnos escenarios de posibilidades, todavía estamos como lejos de una cosa similar así. Recuerda tú que un tratado de libre comercio concede beneficios para ambas partes. Entonces, si quitan los beneficios para la entrada de productos salvadoreños a los Estados Unidos, de igual forma, la reciprocidad sería que de acá también no permitiríamos el ingreso de productos de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay afectaciones en ambos sentidos. El tratado que tenemos es un tratado deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros le exportamos o le vendemos menos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos vende a nosotros. Entonces, en ese sentido, revisar las situaciones del tratado, quitar los beneficios es quitarse los beneficios. A veces es como tirarse un tiro. Es decir, la fórmula mágica de todo tratado de libre comercio es precisamente el tema de ganar, lo que es la simetría arancelaria, ¿no? Así es. En dado caso, si ellos cierran, obviamente El Salvador tiene que tener una medida recíproca. O sea, no es así por así. No es así por así. Lo califico como un discurso más político. Es un discurso más político y sin embargo nosotros tenemos que prestarle atención. Y a veces en el sentido, pues dijéramos, más conceptual o más amplio de la palabra, la pausa, a veces es necesario ciertas pausas, a veces son convenientes ciertas pausas. Y creo que el país pudiera aprovechar esta pausa, estas relaciones, para valorar realmente todo lo que implica y significa una relación con los Estados Unidos que ha sido histórica, de amistad y de cooperación y de apoyo. Realmente un anuncio de esa naturaleza inquieta, ¿verdad? Como hemos dicho, pues es una señal. Cuando nosotros firmamos el CAFTA, lo firmamos no solo El Salvador con Estados Unidos, sino es la región, ¿verdad? Incluye México. Entonces, por supuesto, cuando estamos dando estos mensajes, cuando los congresistas dan estos mensajes, uno se pone a pensar, bueno, reflexionemos qué es lo que está diciendo. Porque recuérdate, hay un tema muy importante y que se ha insistido mucho de parte de Estados Unidos, que frenemos la migración. Y la mejor manera de frenar migración a cualquier país, no solo a Estados Unidos, es que el país mismo, de nuestro país, El Salvador,
brinde oportunidades de trabajo. Porque ¿por qué se va la gente? Porque realmente no hay oportunidades de trabajo suficientes para poder generar los ingresos necesarios. Entonces, si nosotros estamos hablando de que lo que se nos pide es que nosotros tratemos de hacer lo que sea para frenar toda esa migración de nuestra gente, estas alternativas como el CAFTA que nos dan oportunidades para crecer, para exportar, para generar más trabajo, para generar más inversión, ¿verdad? Y hacia adentro de nuestro país crecer, pero también darle un beneficio a Estados Unidos. Hay un 40% de las exportaciones nuestras que van a los Estados Unidos o más. Mira, 42, realmente 43%. en octubre de este año 40%. Sí. Pero no, fíjate que ha sido más. Es más. El promedio es 43, 45, 46, ¿verdad? Este mes en particular, o este periodo en particular, ¿verdad? Es 40%, pero creemos que a final de año no va a ser más, definitivamente, porque, bueno, eso es marcado por los altos y bajos, ¿verdad? Algunos mercados crecen más, otros mercados menos, entonces ahí se da esa proporcionalidad. Pero mira, Estados Unidos es tan importante para nosotros también por el tema, como decía, de las inversiones. Nosotros tenemos mucha inversión norteamericana en nuestro país y yo no creo que un tema de esto vaya a querer malograr esa inversión que los norteamericanos mismos tienen aquí. El Salvador está... Ha sido resiliente, ¿no? Sí, ha sido hemos muy sido resiliente, claro. Y hemos buscado por eso el reconocimiento que damos, insistimos, y por eso lo de los premios. Realmente, mira, es que después que nosotros en COVID cerramos, porque aquí se cerró completamente, no así con los demás países, bajamos a un 15, 14% en el 2020. Bajamos. Nos comparábamos con los demás países y ¿a dónde estaba esa disminución? Creo que ninguno nos llegó cerca, ¿verdad? 4 o 5%. Y nosotros nos recuperamos ahora, por eso decimos, es el año de la recuperación y por supuesto un poco de crecimiento y ojalá que sea consistente, porque esa es la apuesta, que tenemos que tener un crecimiento sostenido, ¿verdad? Crecimiento del 33%, sí. Crecimiento del 33% no lo ves tan fácil, Así ¿verdad? es. ¿Cuánto eran los crecimientos? ¿Qué son esos factores? Es la recuperación. Es que, mira... ¿Recuperación desde qué punto de vista? ¿De una política pública que ha sido... Bueno, no, que ha motivado o ha incentivado a sectores que yo diría que es, como dice Marvin, perdona, yo diría hay varios componentes, las remesas me decían que es uno. Pero las remesas no tienen que ver en esto, ¿verdad? Aquí estamos hablando solo de exportaciones. No, aparte, pero para ayuda la al consumo balanza en la sí región. están las remesas, ¿verdad? Pero sí tiene que ver porque también se invierte. Claro. Pero, por supuesto, pero te voy a decir algo. Realmente, de acuerdo a los análisis que se hacen, casi todas las remesas se consumen en productos de consumo final. Nosotros queremos, y es más, hemos insistido mucho en apostarle a que haya más inversión. Y sí hay inversión, pero la inversión es más en infraestructura, ¿verdad? En mobiliarios, ¿no? Pero hay que ser más productivos, porque el país lo que necesita es productividad, tanto en bienes como en servicios. ¿Cómo esta, digamos, esta ascendente meta de crecimiento que estamos identificando esta mañana, cómo logró lidiar con toda esta problemática relacionada con el tema de suministro, ¿no? Y sobre todo los atrasos y una cosa quizás más impactante, el tema de precios. Conversando con digamos representantes del sector logística me decían que ha encarecido tanto el flete, donde está de alguna manera impactando precisamente, y tal vez no viene al caso, pero en algunos productos que son básicos en el mercado nuestro, ¿no? Bueno, ¿cómo esto encaja dentro de ese diagnóstico que ustedes tienen de metas de crecimiento? Cerrando los temas que estaba tocando bien Silvia, ¿verdad? Hay un dato adicional del caso de las exportaciones, tiene que ver también con la inflación, ¿verdad? Hay productos, desde el petróleo, por ejemplo, que de octubre del año 2020 al 2020, octubre de 2021 ha habido un incremento del 108%. Entonces, el petróleo ha hecho que suban todas las materias primas y por ende la inflación, principalmente que se ve en los alimentos y que se ve en una serie de productos, porque todas las materias primas de alguna forma se han encarecido. A eso le sumamos el factor de que cuando entramos a la pandemia,
hubo un desajuste logístico porque se cerraron, de repente nos paramos y todo lo que estaba en movimiento se aglutinó en los puertos y los hubs tuvieron un descontrol, la gente se quedó trabajando desde casa, ya no había quien manejara un contenedor para llevarlo a otra parte. Entonces todo eso provocó unas distorsiones que todavía estamos ordenando o saliendo. De alguna forma estamos como recuperando los contenedores que se quedaron varados por allá por Asia, los que se quedaron en otras partes de Sudamérica. En fin, es un fenómeno que no lo esperábamos. El mundo estaba en movimiento. ¿Es un fenómeno, es real eso o es real. ficticio? Porque en algún momento algunos creen que hasta especulativo es. No, bueno, te voy a poner el caso en algún momento. Yo conozco el caso de una empresa que trae productos de China, algunas materias primas, pagaba de fletes $2,000 por el contenedor. Hoy paga $20,000 por el traer el mismo contenedor. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese gran salto de los precios? Porque no hay, ¿verdad? Entonces se está especulando con los operadores logísticos a fin de que, ok, yo te consigo un contenedor, pero mira, vale 5. Vaya, ok, no, después vale 8 y ahora vale $20,000. Entonces todo eso impacta en los costos de los productos. Hay un punto que lo traigo a colación porque nosotros hemos hablado con el gobierno. Le hemos dicho, sentémonos, veamos en una mesa qué podemos hacer, porque las empresas están haciendo lo imposible. Pero entonces ayudémonos. A ver, entonces le decimos, por ejemplo, le hemos presentado hasta varias alternativas. El Secretario de Comercio trabaja mucho con ustedes, ¿no? Exactamente. Con él nos estamos reuniendo, y estamos esperando una respuesta porque nos dijo que estaba analizando este tema. Pero una de las alternativas que presentamos es, podemos tener una línea de crédito similar a la que tuvimos con Firempresa, que te baje el porcentaje de interés de tal forma que te ayude pues a tu empresa a tener menos gasto, menos inversión pues en eso, ¿verdad? Sí. Esa es una alternativa, y le dimos otras alternativas también de podernos ayudar en otros costos que tenemos ahí, y por el otro lado también pedirle a ellos que esas tarifas que están anunciando, porque hay varias tarifas que están anunciando en subir, la tarifa de CIES, la tarifa de la DNM, bueno, el aeropuerto acaban de subir en carga. Nosotros entendemos que hay que hacerlo, pero es el momento. Ayudémonos ahora, dejemos todo eso para el otro año, ni modo. Entonces, sacrifican las empresas, sacrifica el gobierno. Así que el mensaje y la solicitud desde aquí, desde tu canal, Ernesto, de tu programa, es hacia eso, ¿verdad? De que por favor que nos ayuden a no incrementar tarifas en ninguno de los servicios que prestan las autónomas ni los organismos con los cuales hacemos posible llevar las exportaciones. También vale el reconocimiento y la oportunidad para aprovechar que en todo este entorno de la pandemia también hay políticas públicas que han favorecido la salud financiera de las empresas, como el caso del fideicomiso Firempresa de Bandesal, ¿verdad? Que no podríamos dejar esta entrevista sin mencionarlo, puesto que muchos de nuestros socios, pequeños y medianos empresarios, se han visto beneficiados optando a las opciones que puso Bandesal a servicio de los empresarios. Así que es un trabajo compartido, es un reconocimiento a las empresas, un reconocimiento a las políticas públicas. Qué bueno que haya un espacio de parte de ustedes para poder reconocer precisamente ese trabajo de colocación de ayuda que tuvo Firempresa, Bandesal, así es, porque muchos empresarios que yo conozco también lo han reconocido y al final se han visto beneficiados precisamente para poder reinyectar capital de trabajo que les ha permitido mantenerse y generar y sostener los empleos. Porque de alguna manera creo que, y aquí hemos dejado un poco de lado el tema de empleo, cómo esto ha impactado en el empleo. Todavía hay 3,000 empleos que no se han recuperado, ¿verdad? Pero si se perdieron 60,000 empleos, dijéramos que ya se recuperó buena parte, pero los datos a octubre del Seguro Social indican que todavía hay 3,000 empleados menos. Hay que reconocer, ¿verdad? Sí se han hecho pasos y estamos en un constante reuniones que tenemos en el marco de CIFACIL con el Comité Nacional de Facilitación. CIFACIL es un grupo que está integrado por 7 gremiales, ¿verdad? Que trabajamos precisamente en común
para ver todo ese tema de tramitología. Mucho énfasis le ha puesto este gobierno. El presidente incluso estuvo la semana pasada inaugurando, creo que colocando la primera piedra para el puente en la construcción y la remodelación. Sí, porque del tema facilitación de incluye echadura. No es que facilitación incluye tantos temas, ¿verdad? Y que los estamos viendo, fíjate, nos estamos reuniendo continuamente y vamos viendo avances, vamos monitoreando. Por supuesto, nosotros quisiéramos que fuera más rápido. Por ejemplo, quisiéramos que ya tuviéramos una nueva ley de aduanas, ¿verdad? Sí. Pero todavía tiene que analizar, etcétera, etcétera. Quisiéramos que, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, el sueño de nosotros es pase adelante, ¿verdad? O sea, la mercancía, váyase para afuera, nada la detiene, ¿verdad? Pero hay todavía bastantes trámites que ver, hay todavía errores que se dan, no solo aquí, porque acuérdate que estamos en un sistema ya regional, ¿verdad? Sí, que claro. Está visto desde siempre. Se supone que Guatemala tiene el mejor sistema, o no sé si Costa Rica, ¿me equivoco? ¿O todos estamos todavía en pañales? No, yo creo que todos estamos aprendiendo cada día de la esto, clave es de la facilitación. La clave es la tecnología. Vamos a ver, están de fiesta mañana, ¿no? De galardón. Están de galardón, ¿eh? Tenemos nuestra noche de gala. Noche de gala, ¿verdad? Entregamos los premios COEXPOR, que como ustedes ya saben es una tradición en el país y el reconocimiento más grande desde el sector privado hacia el esfuerzo de las empresas por perseverar, por ser resilientes, por ir de avanzada, por lograr los sueños y por llevar nuestros productos al mundo. Y eso es un trabajo de hombres, mujeres, empresarios y equipos de trabajo que a lo largo y al interior de las empresas hacen posible que día a día podamos ir creciendo en las exportaciones. Y desde COEXPOR pues tenemos esa gran festividad el día de mañana. Reconocemos, como lo he dicho, pues a esos personajes, muchos anónimos, ¿verdad? Que no se conocen, que están ahí, pero que hacen posible que los empleos se mantengan, que las divisas siempre vengan. Y que van mejorando en sus inversiones y que son referentes y son ejemplos. Algunos son destacados y conocidos, otros no, pero de eso se trata, pues de reconocerlo, ¿verdad? Y habíamos pasado el año pasado por la pandemia, no pudimos tener este evento y hoy lo estamos lanzando pues con la gran satisfacción de que los empresarios necesitan ese justo reconocimiento. Hemos crecido con el mismo, digamos, patrón de exportadores o han surgido en este año difícil que tuvimos el año pasado nuevos exportadores. Fíjate que se ha mantenido la matriz. Bajan algunos, suben otros. Realmente, o surgen otros. Porque a eso me refería, ¿no? Con mi pregunta. Es que que las crisis siempre traen oportunidades, ¿verdad? Generalmente las crisis van de la mano con las oportunidades. Lo importante es a dónde ponemos nosotros el foco, en qué nos estamos fijando. Y aquí hemos visto el surgimiento de empresas que han nacido en este periodo, ¿verdad? Y muchas de algunas también exportan. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y abrir la semana con buenas noticias es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, gracias por haberme acompañado, Silvita, gracias también. Gracias, Ernesto, y aprovechamos aquí para darles un mensaje de Navidad y Año Nuevo a todos los empresarios salvadoreños y a todas sus fuerzas laborales, en fin, a todos los salvadoreños que vemos con optimismo y con fe a pesar de las adversidades y de los problemas con los cuales nos podemos tropezar día con día. Ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, con nosotros esta mañana. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está? Un placer por estar acá, informar a la población en este momento en el cual nos acercamos ya a las festividades de fin de año, pero también este momento en el cual la pandemia ha dado un giro bastante importante a favor del país. Y esperamos que eso continúe así a pesar de las variantes existentes. Que ya vamos a hablar de ellas. El tema de la vacunación, que por cierto, y el manejo de la pandemia, que ha sido reconocido hasta por el Fondo Monetario Internacional de cómo el gobierno ha manejado bien el tema de la pandemia y sus planes. ¿Esto tiene que ver mucho también el hecho de tener una población vacunada, ministro? Totalmente. A manera las regiones o los países están incrementando su población vacunada, así incrementan los resultados efectivos. Y yo creo que me iría al punto de no solo el FMI, sino que estamos observando recientemente en la última encuesta que sacó la casa encuestadora muy reconocida en el país,
Sid Gallup, que está teniendo la aceptación del manejo de la pandemia en el país, un 96% por parte de la población. Esto quiere decir que la población está de acuerdo en las medidas que se han tomado, en las estrategias que se han tomado y que son congruentes con los resultados favorables que estamos viendo. No solo vemos reiteradas ocasiones, no solo por el FMI, por la encuestadora nacional, sino que estamos observando también un buen resultado que anunciaba hace poco, y era que en la última reunión que tuvo de alto nivel la Organización Mundial de la Salud, el director Tedros mencionaba que llamaba a los países a lograr cumplir una meta del 40% para este año de coberturas en vacunación y de 70% para el próximo año de coberturas de vacunación. Y El Salvador ya tiene 70% de coberturas en El Salvador. A ver, esta noticia no dejó de despertar ciertas dudas en cuanto a la vacunación con niños menores de 5 años, mayores, o mejor, del rango de 5 años, y que posteriormente de la vacuna Pfizer se dijo que ya no se les iba a poner. ¿Qué pasó con los niños que sí ya fueron vacunados y con los que ya no se van a seguir vacunando? Dos cosas importantes. Primero que nada, esto no es correcto, no ha habido una vacunación en niños de 5 años. Segundo que nada, toda la población ha visto cómo cada vez que se inicia una estrategia en el marco de la vacunación, nosotros hemos siempre sido muy partidarios de la promoción de la salud. ¿Y en qué consiste la promoción de la salud? Para poder entablar una estrategia y para poder hacer de conocimiento y que no quede espacio para la desinformación, informar la estrategia es importante. Claro. Y cada uno de los grupos etarios que se ha ido aperturando, primero a partido del anuncio, en este caso, del presidente o del Ministerio de Salud o de las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, para que de esta manera se pueda conocer y la población no tenga esa duda o no caiga en la desinformación, como es el caso. En ese sentido, la vacunación no se ha suspendido en niños, continúa tal cual se estableció en las últimas indicaciones o en las últimas recomendaciones que el Ministerio giró, que fue vacunación arriba de 6 años en adelante hasta los 11, y esto fue aproximadamente el 22 de septiembre. Desde ese momento, el 22 de septiembre en adelante, hemos seguido con la vacunación de niños. Ya a la fecha ya vamos con más de 700,000 vacunas y sin mayores inconvenientes, lo cual a nosotros nos da la tranquilidad de seguir. Entonces, con la estrategia. ¿en qué consistió el anuncio de la prohibición entonces que se conoció? Probablemente una muestra más de la desinformación. Esa misma pregunta me haría yo en el tema del medio escrito que lo anunció, porque daba a entender que se iba a dejar de vacunar. Entonces yo digo, ¿cuál es la intención? Que la población ya no sepa o que la población deje de llevar a sus niños a vacunar. Entonces es bien importante el que tengamos esto para que la población conozca al final cuál es el objetivo de que un medio escrito de este tipo ponga un anuncio de esto. Que la población no vaya a vacunar. Este medio escrito está en contra de que sus niños estén protegidos ante el COVID-19. Esas son las dudas que tenemos que tener. Y qué bueno para poder hacer las aclaraciones estos espacios, porque al final creo que la población debe de tener claro. Entonces, sí, si hay vacunas, debe de seguirse con la intención de vacunar a los niños de 6 en adelante. No hemos parado la vacunación desde el 22 de septiembre que se inició, Pfizer. Y va a continuar la vacunación. Este momento importante que está viviendo el país, en el cual no se están conociendo mayores casos de contagio ni de muertes, ¿no puede en algún momento nos puede sorprender en algún momento hoy por las festividades que vienen? Totalmente. Los parámetros pueden variar, puede cambiar entonces. Los parámetros en el manejo de una pandemia o en el manejo de una situación sanitaria como esta pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende de las medidas que se tomen, y una de las más fuertes que nos garantiza de alguna manera seguridad en la estrategia ante esta enfermedad es la vacunación. Omicron. Entonces, una variante. Cuéntenos un poquito. Ahora tenemos esta nueva variante de Omicron que de alguna manera está generando mucha tensión en el mundo. Algunos países han logrado establecer nuevas restricciones o ser más estrictos. Estados Unidos cambió su tiempo de de presentación del tiempo de hacerse la vacuna a los que ingresan. ¿Cómo está eso? Es interesante que se aborde esto, y es muy clave. Definitivamente Omicron tiene a la comunidad internacional bastante preocupada en el sentido de las características que está teniendo este virus, y es que no solo tiene las mutaciones o las adaptaciones que se observaba en alfa, gamma y delta, que son
preocupación por la facilidad de transmisión, sino que tiene pues cerca de 30 diferentes mutaciones que de alguna manera puede garantizar mayor facilidad en la transmisión. Generalmente la mutación se debe en la cadena de aminoácidos que forma esa proteína de adherencia o proteína spike, que es como la manera en la cual el virus se puede ir a adaptar o a llegar a un cuerpo o a un organismo, y esto genera esa facilidad en la transmisión. Sin embargo, hemos visto también cómo es prioritario el poder tener una estrategia de vacunación amplia, lo cual hay países en los cuales se ha observado la llegada de esta variante y no ha tenido un impacto en este momento corto del tiempo. Quiero recalcar, desde el 24 de noviembre que se identificó Omicron, en este pequeño análisis que se lleva, no ha tenido importantes repercusiones en aquellos grupos poblacionales que tienen elevados niveles de cobertura de vacunación, ejemplo Israel. ¿Cómo se detecta el Omicron? ¿Hay un examen, bueno, para el COVID o es el mismo examen de prueba? Tenemos dos exámenes, en este caso en particular es la secuenciación del RNA viral. Eso es un poco más complejo que una toma de una PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. En este caso sí lleva un tiempo mayor el procesamiento de esta prueba y nos puede detectar cuál es la característica o el tipo específico de coronavirus. ¿Por qué es importante? Porque esto debe de analizar cada una de las secuenciaciones, las cadenas de aminoácidos, y estas cadenas de aminoácidos donde suelen ser las sustituciones de un aminoácido por otro aminoácido, que son las llamadas mutaciones que pueden denotar un Omicron. Eso lleva un tiempo un poco mayor. Sin embargo, se puede realizar en el país a una velocidad un poco lenta, definitivamente. Hay institutos especializados, como es el caso del Instituto Gorgas en Panamá, que es donde normalmente hemos mandado 100 muestras, 200 muestras a análisis para poder identificar cuál es la variante de circulación que hay en el territorio. Ministro, el tema de las, digamos, la eliminación de restricciones en el aeropuerto ha sido también propicio para llevar cierta, digamos, reacciones en algunos sectores médicos, que decir de que no ha sido la mejor de las decisiones que se puedan tomar, sobre todo cuando otros países en el mundo están cerrando precisamente o poniendo más restricciones con el tema de COVID. Me parece un análisis corto, en profundidad y no basado en evidencia, y le voy a explicar por qué. Sencillo. Pues el manejo de la pandemia, las decisiones médicas no se toman en base a lo que otro esté haciendo. Se toma en base al soporte de conocimiento, de estudios y las características particulares de cada país. Y bueno, y dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque no es lo mismo un país que tenga 20% de vacunación en cobertura a un país que tiene 70% de vacunación en cobertura. No es lo mismo lo que está en análisis, por ejemplo, en Israel, que es uno de los países con mayor vacunación, a lo que está en análisis en países de África, los cuales tienen apenas el 20% de acceso a las vacunas en estos territorios. Entonces, esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las decisiones que toma otro país. Sin embargo, no solo existe eso, existe la recomendación científica. ¿Quién emite la recomendación científica? Pues la entidad de más importancia a nivel internacional, y eso es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que cada país debe actuar en base a la situación que está experimentando, y hay un lineamiento específico donde incita a los países a flexibilizar las medidas. ¿Por qué? Porque eventualmente va a llegar esta variante de preocupación. Eventualmente va a llegar y va a generar complicaciones. Y no es lo mismo los países que tienen una buena protección a través de los biológicos en sus territorios a los países que tienen deficiencia del acceso. Países que tienen coberturas bajas, pues evidentemente son países que van a estar con mayores medidas a la hora del ingreso en los puntos fronterizos. Ministro, vamos a llegar a una cuarta vacuna. Este en análisis es muy importante recordar que probablemente lo que se va a tener es una vacunación para grupos vulnerables, como lo tenemos en influenza, adultos arriba de tal edad o niños en tales edades, y esta población o poblaciones inminentemente del sector médico van a estar año con año recibiendo una vacuna. Probablemente en este momento todavía no hay un protocolo establecido por los diferentes organismos relacionados a la recomendación. Si en África se ha detectado los casos de Omicron, las personas que ingresen o vengan de ese sector a nuestro país pueden ser observadas o
todas las personas que ingresan por un punto fronterizo establecido en el país tienen que llevar un análisis de la sintomatología, que es la expresión máxima de la replicación viral. Sin embargo, no estamos solicitando o estamos flexibilizando en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud el ingreso por los puntos fronterizos. Ministro, el tiempo se nos fue, gracias. Sé que a lo mejor hubo un contratiempo para habernos extendido desde el tiempo que teníamos, pero siempre es oportuno conversar con usted y le agradezco la disponibilidad que tiene para podernos aclarar lo que está pasando alrededor del tema. Un placer poder estar acá y decirle a la población que tenga la tranquilidad. Todas las decisiones que se han tomado es para su beneficio, pero sobre todo el compromiso de usar una mascarilla, lavarse las manos, aplicarse el biológico, eso es fundamental, más en este momento en el cual pues nos vamos a acercar a unas festividades navideñas. Así es, en efecto, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.